Bueno, buenas tardes, muchachos. Demos inicio a esta penúltima lección, ¿no? De la semana 15, esperando ahora que estamos llegando al final del semestre, pues que haya sido muy provechoso para todos ustedes y de mucho éxito ahora que ya estamos al final. No sé si tienen, antes de proseguir con lo planeado, seguiríamos viendo lo que son uniones. Algunas uniones típicas de armaduras en edificios, pero no sé si antes tienen alguna consulta acerca, no sé, del proyecto sobre todo. Profe, para el proyecto, como no lo dice en la rúbrica de evaluación, no hay que calcular carga de viento, ¿o sí? No, el viento no. El proyecto lo vamos a hacer para la carga muerta, para la carga viva y para la carga de sismo, nada más. Ok, Eso profe. considerando que en realidad es un edificio bajito, entonces generalmente el que rige es la carga de sismo más que el viento. Pero ya de todo modo la carga de sismo la habíamos trabajado en el primer proyecto. Entonces, en este vamos a trabajar por la carga de sismo. Pero entonces sí es solo carga muerta, carga viva y carga de sismo. Bien, ¿alguien más? No, entonces vamos a iniciar la lección hoy desarrollando una actividad en grupo. Van a calcular el costo de una estructura de acero. En realidad es un marco de acero. ¿Lo ven? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, es el diseño preliminar de un marco. Ya esto, en realidad hemos hablado varias veces. Pero la situación o problema que tienen que resolver es, y leo textualmente, un cliente desea construir el edificio del proyecto y para efectos de financiación necesita tener un costo preliminar de los marcos, por lo que se debe hacer una primera estimación de los perfiles que se van a utilizar y luego estimar su costo. Este es el marco, ¿no? Es un marco de 4 claros, 8, 11, 11 y 8 metros de luces, respectivamente, y alturas de 4,65, 3,65 y 3,65. Pues van a estimar el peralte de las vigas, como L entre 24, L es la longitud, 11 entre 24, 8 entre 24. Y con ese peralte entonces van a escoger una sección. Generalmente en vigas andan secciones W12, secciones W14, etcétera. Entonces con eso pueden obtener un peralte para la viga y escoger. También se podría hacer una estimación del perfil requerido considerando solo las cargas gravitacionales, carga muerta y carga viva. Tendrían que hacer una estimación de la carga muerta y carga viva, que actúan en la viga y suponer que la viga está simplemente apoyada sobre las columnas, por lo que el momento máximo sería WL cuadrado entre 8. Y ya con ese momento pueden estimar una sección con mayor propiedad, ¿no? Al estimar el valor de Z. Aquí el problema es que tienen que estimar la carga muerta y la carga viva para ese edificio. Creo que deben tener una noción ya de por dónde andan las cargas muertas en edificios y de la carga viva, no lo menciono acá, pero podrían suponer que es para oficinas. ¿Ok? Entonces, esas son dos maneras de estimar las vigas. Para las columnas no existe una regla empírica como para las vigas. Sin embargo, es deseable que éstas tengan una inercia mayor que las vigas. Entonces, estiman las vigas, estiman las columnas y las columnas las escogen con que el momento de inercia mayor sea 6/5 partes o 6/5 veces mayor que la inercia de la
de las vigas que acaban de escoger, un poquito mayor. Para los afiostres no hay mucha información. Supongan secciones entre 10 y 15 centímetros, ya sean perfiles W, ya sean angulares, ya sean tubos, ahí el grupo decidirá. Y para las placas, entonces van a suponer, digamos, el tipo de unión que van a realizar, y dependiendo del tipo de unión, así es el número de placas que ocupan. Digamos, en un apoyo de las columnas, en la base, ahí se ocupa una placa. En los abiostres, generalmente uno usa una placa en cada extremo. Entonces, por abiostre son 2 placas. En las uniones de vigas y las columnas, generalmente uno usa 4 placas, 2 en los patines y 2 en el alma. Entonces, con ese conteo pueden estimar la cantidad de placas. ¿Okay? Con las secciones, con esto pueden estimar el costo del edificio. Y el costo lo van a determinar como el acero se vende por kilos. Entonces usen $15 por libra por pie de estructura metálica, de vigas y columnas. Las placas, cada placa, supongan que vale $50 la unidad, cada placa. Y al total le agregan un 30% para considerar soldaduras y otros, digamos, accesorios ahí. Van a calcular el área de su estructura, el área total de la estructura, y con eso estiman el valor de la pintura, $2 por metro cuadrado de pintura. Tengan cuidado con la conversión de pies a pulgadas, metros, eso. Y la mano de obra va a ser, de todo el costo de los materiales directos, un 60%. ¿De acuerdo? Entonces van a presentar un detallito del marco con las secciones y pueden usar una tabla, algo así, como la que les presento. Vigas indican el perfil, calculan la longitud y el costo. En columnas igual. Calculan el número de placas, y ahí tienen el costo total. La pintura, el metro cuadrado, y por lo tanto pueden obtener ¿cómo se llama? Voy a insertar un par de filas debajo. Sí, ok. Pongámosle por acá mano de obra. Ok, dije que un 60%. 60% y sería entonces el total. Pongámosle acá el subtotal. ¿Ok? Eso es básicamente lo que me van a decir dentro de un momento. Organícense en términos de, bueno, un coordinador del grupo me lo indica, el que escribe o sí, digamos, el que escribe, el que calcula cosas ahí, el que hace el costo y el que va a exponer dentro de un momento, un gatillo, el resultado. ¿Les parece? Profe, Sí, señor. es que viera que nosotros, bueno, Andrea y yo teníamos reunión de asociación a las 11:30, pero se atrasó un toque porque, bueno, seguro usted ya sabe, pero es que la presidenta va a renunciar y entonces estamos corriendo con unas cosillas. Sí. Entonces no sé si, digamos, si nosotros nos podría dar un toquecito más de tiempo o algo así, es que... Gracias a su reunión. ¿A qué hora es? Sí. No, es que era a las 11:30, pero seguimos pegados. Ah, están en reunión todavía. Sí, señor. Ah, bueno, los voy a meter ahí en un grupo, digamos, y después cualquier cosa, ¿cómo se llama? La hablamos, lo negociamos. Ok, perfecto. Le pongo Sí. unos puntillos que Profe. adicionales. ¿Quién es Daniel y quién más? Y Andrea, amigo.
y Andrea. Ok, sí, cualquier cosa ahí lo negociamos para no Ok, complicar mucho el asunto. Entonces, Profe, una pregunta. sí, señor. Por lo que entendí, entonces, ¿los grupos no van a ser los del proyecto o sí? Ah, no, no, yo Para los hago, los grupos. Ok. Sí, sí. Bueno, yo no, el Zoom. Entonces voy a poner en el chat ese documento que les acaba de pasar. Eh, ah, les voy a pasarlo otra vez porque me dio un error. Por ahí les debe estar llegando. Entonces vamos a durar media hora calculando eso ustedes y volvemos y entonces hacen una pequeña presentación de eso. Bien, ¿lo tienen? Ya les llegó. A mí no, profe. Ok, tal vez voy a enviarlo otra vez. ¿Es al chat de la llamada aquí en Zoom o al chat Ah, de no, WhatsApp? en Zoom, en Zoom. No, El tampoco chat, me ha llegado. sí, el Zoom en chat. El Zoom, Por este lado, profe, el sí, ya chat llegó. del Zoom. Y las dos veces. Sí. Si no, alguien lo baja y lo pone ahí al chat del curso también, si me hace el favor. Bien, siendo así, entonces voy a proceder a hacer los grupos. Hay 20, que bien. Hagamos 5 grupos, ¿les parece? ¿Dónde están? Ok, voy a hacer 5 grupos de 4 personas. Crear 5 salas de asignar automáticamente en este momento. Entonces, la primera sala es Christopher, Fabián, el iPhone de José Andrés y Sebastián Navarro. La segunda es Andrea, Kendall, Lorenzo, Jocelyn. ¿Qué vacilón? Siempre a Andrea y a Jocelyn les toca juntos, ¿verdad? O les toca juntas, perdón. Sala 3, Alan, David, Derek, Walter. 4, Daniel Mata, Gabriel, Joe, Kendall. Y la 5 es de 3, Josafat, José Oviedo y Manrique. Que vamos a iniciar y son las 1:20, faltando 10 para las 2. Nos vemos, volvemos otra vez. Iniciar. Gracias. Vamos a proseguir entonces con la lección. En realidad ya tomamos bastante tiempo. La idea sería que cada grupo me indique el trabajo y me dé el costo de su propuesta. Así que podríamos empezar por el grupo 1. ¿Les parece? Ok, profe, ya comparto. Profe, una consulta. ¿Hay que presentarle o decirle solo el costo, como acaba de preguntar, o explicarle lo que hicimos? Tal vez sería interesante conocer cómo procedieron, así rápidamente. Ok. Bueno, ahí sí se ve la pantalla. Sí. Para ver. Ok. Bueno, teníamos un marco, el cual tenía ciertas dimensiones. Nosotros comenzamos con el SMAT. Tenemos 2 tipos de viga con diferentes longitudes de 8 y de 11 metros. Entonces, bueno, ahí colocamos las distancias y sacamos un peralte para cada una de las vigas. Con esta información y el método del momento de inercia, pudimos seleccionar lo que son varios perfiles. Si quieres, bajas a la siguiente página. Al final, definimos para las vigas de 8 metros un perfil de 14 por 22 y para las vigas de 11 metros un perfil 18 por 25 por 35, es que no se ve bien ahí. Y por último, para las columnas utilizamos columnas de 11 metros
que esos fue un perfil de 18 por 40. Para los arriostres, según el enunciado, se puede usar de 10 a 15. Nosotros utilizamos de 12 centímetros y determinamos un perfil W 15 por 16. Es Bueno, ahí se... 5. perdón, 5 por 16. Ahí se ven las características de cada uno. Para el cálculo de cantidades, bueno, en el SMAT definimos las cantidades de cada una de las vigas, de 8, de 11 metros y de los arriostres. Ahí se definen como variables. Posteriormente, la cantidad de columnas lineales, eso es para sacar como sí, las longitudes, ¿verdad? En pies de cada uno. Entonces ahí se tiene para las de 8, las de 11, y bueno, con cada claro, ¿verdad? De 8 y de 11. Y para el cálculo de cantidad de arriostres, tenemos de dos tipos, bueno, de dos dimensiones, que nos dio de 9.25 y de 8.79 cada uno, por separado, digamos. Y bueno, si quieres vas un poco más. Ya con estos datos se procede con tipo presupuesto muy preliminar, ¿verdad? Nosotros separamos por columnas, por vigas de 8, por vigas de 11 y por arriostres y uniones. Y ya por último la pintura. Bueno, en esa hoja del SMAT se puede ver más o menos los precios que obtuvimos con el peso de la sección, el peso, el precio dado, que es de 15, de $15, y las longitudes que obtuvimos anteriormente. Bueno, ahí se ven los precios. Y por último, para la pintura, lo que se asumió fue que todas las secciones eran, digamos, iguales, y se hizo como una suma global de todas las longitudes, y esto se multiplicó, bueno, al ser 3 manos de pintura, se obtuvo un precio total de 6, ¿cuánto era? Perdón. Ok, sí, de 623 que lo tengo aquí en el web. 623.94 dólares, ya incluye las 3 pinturas, las 3 manos de pintura. Y bueno, el precio total viene aquí abajito. Y eso fue lo que hicimos, pues. Ok. ¿Cuánto es en puño número más raro? Vean, si querés te mostrase el cuadro del Word con los precios Sí. ya totales. Mejor porque Es ¿no? Es que es el SMAT, lo tiene un toque raro. ahí puede ponerle el botón derecho donde está eso y le da presentación de decimales. 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales. Ah, Esa es bueno, la que vayan ahí si querés lo pones o lo cambias. Lo tiene aquí como resultado. ¿En qué parte, perdón? Es que creo que Ahí lo dice, está dando ahí donde estaba en ese menú, ahí dice decimales. Póngale 2. Es que creo que el problema es que está en notación científica. Si no me equivoco. Tenés que Pero usar por eso, la que es que dice en realidad no umbral, lo tiene como una fórmula, ¿verdad? umbral exponencial. Ese. Y No, aquí, en realidad es que no lo tiene como fórmula eso. ok, bueno, igual creo que en el Word se veía, si no me equivoco. Sí, tal Así vez preséntelo porque ahí si quieres, sí. No sé, el compañero que estaba exponiendo. Es que no se ve el Word todavía. Bueno, al menos yo no lo veo. No sé No los se ve. demás. Ok, creo que entonces no estoy compartiendo. Dame un momento. Ok, ahí está. Ok. no está el total. Bueno, pero de todos modos es ¿qué era el costo para anotarlo? 3.53. Ya le digo, el costo sería 3.53 por 10 a las 5 dólares. Por a las 5. Profe, no sé si éramos nosotros, yo creo que El sí. grupo número 2 es el grupo de Andrea, de Kendall, Lorenzo Sí, y somos Jocelyn. nosotros. Sí, profe. Nada más voy a compartir de mí lo que sí.
Ahí se está viendo, profe. Sí. Ok. Bueno, aquí nosotros, ¿verdad? Tenemos la estructura y se pueden ver los perfiles que propusimos para cada uno de los elementos, vigas, columnas, ardiostres, ¿verdad? Ujú. Lo hicimos de manera como muy rápida, muy aproximada, siempre utilizando pues Sí, lo está que bien. indicaba, ¿verdad? Ujú. Y bueno, por aquí tenemos íbamos anotando algunos datos, ¿verdad? El número de placas, dado el número de riostres y demás. Bueno, también hicimos, digamos, Déjame ver eso. Kendall. ok, Ok, está bien. ok, súper bien, profe. Y, bueno, agregamos el 30% también, Ujú. y consideramos mano de obra 60%, y finalmente tenemos este cuadro resumen, donde ahí resumimos Ok, todos los aspectos. 545.102. Ujú, Perfecto. exacto. Con eso es suficiente. Ok, listo. Ok, muy amable. Con gusto. Número 3. Si quieren, yo comparto. Ya. El número 3 es Alan, David, Derek, Walter. Ajá. Bueno, nosotros lo calculamos en un Excel para así podemos modificarlo un poco más rápido. Bueno, aquí está, profe, por cualquier cosa, aquí está, bueno, la distribución de cómo nos coordinamos. David, Walter, ok. Sí. Y está hablando Derek, sí. No, yo solo comparto. Ok. Adelante. Ok. Bueno, lo primero que hicimos ahí un poco a la derecha fue calcular las cargas de la estructura, ¿verdad? Y nos dio es una combinación, utilizamos la combinación 2 como combinación última. Luego establecimos unos peraltes preliminares, que bueno, eso fue el cálculo que todos los grupos hicieron y nos dio estos dos zetas. Posteriormente estimamos un perfil que en este caso vamos a utilizar para las vigas de 8. Uy, perdón. Perdón. Para las vigas de 8 vamos a utilizar un perfil de 14.26 y para las vigas de los 11 metros un perfil de 18.35, para las columnas un perfil de 18.40 y para los ardiostres un perfil de 6.85. Ok, ahora seguimos con la pintura. Se estableció, bueno, se utilizó el perímetro en inches, en pulgadas, y se determinó un área total a pintar, que es la que posteriormente vamos a multiplicar para determinar el precio de pintura. Ahora un poco a la izquierda. Ahí, eso sí, profe, los resultados no nos dio tiempo de hacer los últimos dos pasos, pero ahí bueno, les vamos a dar el precio ahí como lo teníamos. ¿No les dio tiempo de qué? Determinar los cálculos, no nos dio tiempo. ¿Pero No qué sé si lo cálculos terminamos. más? Es ¿Qué más que, querían calcular? no, es que, bueno, ok, voy a terminar y después le digo. Sí, profe, está bien. Bueno, después se contó la longitud de las vigas, las columnas, los ardiostres, se contaron 31 uniones y se hizo la multiplicación para determinar un costo. El problema fue que, bueno, primero que todo, como la reunión se terminó tan rápido, hubo como una falta de comunicación, pero no sé si ya, Walter, ahí en esa pintura ya están las 3 manos. Sí, ya están. Ah, ok, entonces sí, está todo. Nos dio $483,680. Y por último, el esquema rápido que hicimos de los elementos metálicos. Ok. Entonces no les faltó nada en realidad. Sí, no. No, pero fue que se nos cortó ahí la reunión justo en el momento que ya estábamos haciendo la última multiplicación. Ok. No, está bien entonces. Pero sí está todo. Gracias. Grupo número 4. El grupo número 4 es el de Voy, profe. Daniel, Gabriel, Joe y Kendall. Kendall Bojas.
¿Ya lo pueden ver? Sí, señor. Bueno, nosotros para calcular perdón. Sí, para calcular el peralte utilizamos una longitud de 11 metros y nos dio un peralte de 18,03 pulgadas. Ajá, utilizamos una carga muerta de 200 kilogramos entre metro cúbico y una carga viva de 200 kilogramos entre metro cúbico. Usamos la segunda combinación de cargas, la cual nos dio 560 kilogramos entre metro cuadrado. Calculamos, lo pasamos a Kips y calculamos el momento último como los Kips por 36,08 pies elevados al cuadrado entre 8, lo cual nos dio 674 Kips por pie. Y ya con ese momento último calculamos el Z, que nos dio de 178,73 metros cúbicos. Entonces así propusimos el perfil 18 por 86. Ahora con respecto a la inercia, lo debíamos aumentar 6 entre 15. Entonces propusimos el perfil 18 por 106. Y quedamos en esta parte de las uniones. No nos dio chance de terminar. No contaron, entonces. Eran 36, sí las contamos, pero... ¿Y no tuvieron un costo ahí? No, todavía no, profe. Ah, qué lástima. Bueno, el grupo número... la carga muerta que usaron está bien como criterio. En general en edificios es un poquillo mayor, alrededor de 300, entre 300, 400, según mi experiencia. Ya, pero okay. Para efectos prácticos, digamos, puede ser útil. Okay. Sí, no, está bien, lástima el costo, pero bueno. Grupo número 5. Sacamos el costo total, contando materiales y mano de obra, nos está dando como 26,000 por ahí dólares, pero no, pensábamos que es muy bajo. Es bajillo. Bueno, el último grupo, el el 4, es el de Gabriel y Kendall, nada más. Qué poquita gente. No, yo estaba con nosotros y Daniel Mata también. Ajá. Profe, yo hasta ahorita me puedo desconectar bien por lo que le había comentado, ¿verdad? Sí. Entonces, déjenme ver porque... no. La sala 4 es Daniel, Gabriel, Joe y Kendall. Sí, son más. Bueno, adelante. No, el que seguiría el que sería... presenté. El Sí, 4 ya fue el que presentaron. presenté yo. Los que seguiríamos sería el grupo 5, profe, creo. ¿Escucha, profe? Es muy bajo. Grupo 5. Le escucho muy bajo. Profe, a mí se me escucha un poco mejor. Sí. A usted Ok, sí. voy a compartir yo. Soy igual, del grupo 5. Ok, bueno, en nuestro caso lo que pasó fue que nos pusimos muy finos a estimar cargas y pues hicimos una estimación, diríamos, muy bien, bastante buena. Aplicamos igual la segunda combinación de carga, 1.2 carga muerta por 1.6 carga viva y además un factor ahí de probabilidad de ocupación. Entonces, ahí nos fuimos muy finos y digamos, transformamos para el cálculo del peso de las vigas, transformamos a carga lineal a tener 9,000, digamos, 600 kilogramos por metro. Entonces, a partir de eso ya aplicamos la fórmula, obtenemos cuánto era el momento máximo que íbamos a, aquí esto no lo corregí, íbamos a requerir para esa viga. Entonces, a partir de eso, ya entonces obteníamos el módulo de sección que íbamos a requerir y con eso obtuvimos que el perfil ideal
sería un perfil 18 por 175, puesto que ese tenía, o tiene más bien, un módulo de sección bastante superior al ¿cómo se llama? Al requerido por las cargas. En esas cargas, de paso, menciono que ya está incluido también el peso propio de la viga. Entonces, este perfil lo determinamos tanto para el primer nivel como para el segundo, y por cuestión de tiempo también se lo colocamos al tercero, a pesar de que en el tercero estimamos que las cargas iban a ser bastante menores porque estábamos considerando, únicamente estructura de techo. Para lo que fue ya la selección de columnas, aplicamos igual el criterio de la inercia, y entonces nos fuimos para un perfil 18 por 211 que tiene una inercia de 4.330 pulgadas la 4, comparado contra la inercia que estábamos requiriendo en este caso por el criterio de 4.140 pulgadas a la 4. Entonces se aceptaba ese perfil. Luego, con eso ya entonces pasábamos en teoría a la parte de estimar los costos, cantidad de, ¿cómo se llama?, de uniones y la parte de los arrastres. Llegamos en realidad a calcular únicamente el costo, de lo que serían las vigas y columnas, y mediante el proceso de conteo de elementos y de distancias correspondientes, para finalmente tener un precio, un costo de $820,000 más o menos, solamente por los elementos del marco, del sí mismo. Para lo otro, por ponernos tan finos con la parte de estimación de carga, se nos fue un poco el tiempo, entonces para lo otro se los quedamos debiendo. Ok. No obtuvieron el costo entonces. El costo que nos por el momento ofreceríamos sería un costo de $820,000, pero evidentemente a ese costo habría que contemplarle ya lo de mano de obra y los otros, y entonces podría, si queremos ponernos ahí, pongámosle aquí $1 millón, profe. Sí, de hecho está altillo, me parece. Bien, y el último grupo. Creo que el último grupo éramos nosotros. El último grupo es el de Josafat, José Oviedo y Manrique. Sí, ese es mi grupo, profe. Ajá. Yo soy Josafat, éramos yo, Josafat, Manrique y José. ¿Sabe? El que acaba de exponer es el grupo de Josafat. Sí. ¿Ah? Sí, es que el grupo 4 ya expuso previo, fue el grupo de Kendall. Suave, porque entonces ¿cómo se llama? Ya me enredaron. Porque profe, creo que fue que empezó a exponer el grupo 2. ¿Cuál fue el grupo que no determinó el costo? El grupo 5, digamos, el de Manrique, el de Josafat y el mío, digamos, y el de José. No, el grupo de Josafat tiene 819. Ajá, pero de verdad, eso es solamente estructura. Ya lo anoté. El grupo, ¿cuál fue el grupo que no obtuvo el costo? Profe, Kendall había mencionado que no lo estimamos, pero sí lo habíamos estimado con 20, nos quedó de $26,000 aproximadamente. Entonces, es el número 4. Nosotros somos el número 4, sí. Kendall, mi persona Gabriel, y también yo, Leiva y Daniel. Sí. Y entonces, el 3 es el de David. Voy a ponerlo así. El 2 es el de Andrea. Y el 1 es el de Fabián. Ok. Bueno, muchas gracias. Ok. Ahí yo no lo dije al inicio, pero había una evaluación de por medio. No sé si se dieron cuenta. Espero que sí. La evaluación era que... Tristemente sí me di cuenta. Sí, que el primero ganaba el 100, el segundo, y ahí le íbamos quitando 5 puntos, ¿verdad?
En ese sentido, ¿están viendo un Excelito que dice? Sí, profe. Sí, profe. Ok, en ese sentido, el grupo de Fabián, que fue el primero, son 353,000 dólares. Me parece que está un poco bajo. Y Profe, quizás como... Profe, es que ese precio nos faltó poner la mano ahora. Al final nos no, pero, dio... no, pero de igual forma ese creo que no es el precio que le había dicho. Era 10.53 por 10 a la 5, que es 1.053.000 dólares. El Vamos, yo le primero, había entonces dicho, este número está mal. sí, es que yo le había dicho 10.53 por 10 a la 5, pero creo que usted ahí puso 3.53. Ah, 10.53 por 10 a la 5. Por 10 a la 5, sí, 1.053.000 dólares. Ah, entonces sí, pues así es. Bien. Algo así es. Ok. El grupo de Andrea, 545,000. El grupo de David, 483. Y el grupo de Kendall, pues no. Y el grupo de Josafat, 800. Entonces, por orden, sería David. El grupo de David tiene un 100. El grupo de Andrea, 95. El grupo de Josafat tiene un 90. El grupo de Fabián, 90, 85. Y faltó el otro grupo de Kendall. Bueno, algo trabajó. Les voy a poner un 80. Esa sería las notas finales. ¿Les parece? Bien. Con eso, Profe, sí, señor. solo por cualquier cosa, ¿verdad? Yo estoy con Andrea, digamos que hay dos Kendall. Entonces, ¿Y quién me para está que no haya... hablando? Kendall Sequeira. Ok, voy a anotarlo aquí. Hoy tenía pensado, pues, realizar esta actividad, solo que se me extendió un poquito más de tiempo, que caray, pero bueno, a lo hecho pecho. Y desarrollar algunos ejercicios de uniones típicas en edificios, en armaduras. Posiblemente no los hagamos todos, pero sí por lo menos para mostrarles el diseño de una unión típica como la que ya les muestro. ¿Logran ver mi cuaderno? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, voy a dejar pendiente esta de la armadura por la extensión, ¿no? Y por lo menos desarrollar que yo llamé ejemplo número 2, que es el caso de una unión acortante. Es una unión, digamos, típica en edificios. Y generalmente las uniones acortantes se usan para digamos, si este es un entrepiso, bueno, voy a hacerlo aquí abajo. Si este fuera un entrepiso, ¿no? De un edificio, aquí tenemos las columnas, ¿no? Columnas acá, digamos que estén ubicadas en ese sentido. Entonces, a esto le llamamos, pues, las vigas principales, ¿no? Que son las que transmiten las cargas del entrepiso a las columnas y de ahí a la cimentación. Dependiendo de la longitud de estos claros, entonces nos vemos en la obligación de poner unas vigas secundarias, ¿no? Unas vigas secundarias. Y es el detalle acá, esta unión, que generalmente suponemos que es una articulación o un apoyo simple. En otras palabras, estas vigas secundarias se
analizan como si fueran vigas simplemente apoyadas ante la carga tributaria que les llega, ¿no? Entonces, como se consideran una viga simplemente apoyadas, pues su diagrama de momentos ya lo conocen, ¿verdad? Es el momento máximo WL cuadrado entre 8, ¿verdad? Ese es el momento máximo. Entonces, pero acá, en los extremos, pues solo que tenemos que transmitir esta reacción, ¿no? Y entonces, ¿cómo transmitimos esa reacción? Si esta es mi viga principal, perfil W, entonces las vigas secundarias las vamos generalmente son un poquito más pequeñas, ¿no? Esta sería una viga secundaria, esta sería la viga principal, y entonces lo que transmitimos de aquí a la viga principal es un cortante acá, o una reacción, llamémosle V. ¿Ok? ¿Y cómo la transmitimos? Bueno, a través de diferentes dispositivos. Generalmente se le hace a esa viga secundaria un bisel acá. ¿No? Esta es la viga principal, se le hace un bisel, ¿no? Para obtener la misma altura de la viga principal, o para efectos de tener acceso a realizar diferentes, alguna soldadura. ¿Ok? Pero ese es el caso típico de uniones acortantes. En este caso, pues tenemos una unión acortante de una columna que es de W12 por 72 y de una viga, bueno, de 0 a 992 FY, esto es 50, y la viga no la anoté por acá. Bueno, W. ¿Ok? Y para transmitir esa fuerza, esta fuerza de cortante, acá que mencioné antes, el cortante. Entonces, habíamos dicho, el cortante se transmite por el alma de la viga. ¿Ok? El alma de la viga es la que transmite ese cortante. Ok, pensé que no estaba grabando. Ok, ¿y por qué se supone que el cortante se transmite en el alma solamente la viga? Recuerden, cuando tenemos una sección W, los esfuerzos cortantes, el tau era D por Q entre I por T. Recuerden, sólido 1, sólido 2. Y entonces el diagrama a lo largo del peralte de la viga de esto es una parábola, ¿no? Formando una especie de sombrero en los patines. Entonces el esfuerzo máximo cortante, el tau máximo, se da en el centro, cerca del centro, en el centroide del perfil, y se concentra en esta zona del perfil, ¿no? Prácticamente en los extremos el esfuerzo cortante es 0. De hecho es 0 en la fibra inferior, más inferior y más superior. Entonces, por eso es que se supone que el esfuerzo cortante se transmite a través del alma de la viga. Esta unión la podemos hacer de muchas maneras. Una sería de soldar la viga completamente a la columna. Esto se ve mucho en la calle, no hay problema. O usar algún tipo de placas o angulares, como es en este caso. Entonces, para este caso vamos a usar 2 angulares. Aquí hay uno, ¿lo ven? Y por detrás vamos a suponer que hay otro angular. ¿Ok? Esos angulares, uno define, digamos, en general las dimensiones de esas piezas, y en este caso vamos a usar un angular
de 2 por 3 octavos, ¿no? de espesor es. No, perdón, 2 por 3 por media pulgada de espesor, ¿no? Ok. Este más bien que estaba leyendo es el vivete, ¿no? La longitud de este vivete. Entonces ponemos un angular, y entonces si yo pongo el angular acá, ok, entonces este sería el angular visto de lado. Entonces necesitamos colocar aquí unas soldaduras, ¿no? Esta soldadura que dibujo para unión, llamémosle así, placa con la viga. ¿Ok? Esta soldadura, casi que todo alrededor del angular, me permite hacer la unión del angular con la viga. Esa es una, tal como se ve aquí en esta primera figura. Entonces, esas dimensiones son de, yo definí 32 pulgadas por 2.5 pulgadas. Este número generalmente eso uno lo define, pero en general se usa 2/3 partes del peralte de la viga. ¿Bien? Es un buen criterio para definir la longitud de ese angular. Y acá, en estas partes, en realidad no se acostumbra a pegar la viga directamente con la columna, sino mantenemos una holgura. Y esa holgura se mantiene en un espacio libre, generalmente entre 1 pulgada, media pulgada, para propósitos constructivos. Digamos, es muy difícil que todas las piezas se corten en la medida exacta. Pueden haber errores en el campo, en la construcción. Pueden algunas columnas tener algunos desplomes o que se cubrieron un poquito. Y entonces si uno lo hace así muy tallado, entonces cuando llega al sitio o le sobra o le falta, ¿no? Entonces para buscar la comodidad en la construcción le dejamos esa holgura. En este caso esa holgura la definimos como media pulgada, 2 centímetros. Si esto es así y definí que mi angular era de 3 pulgadas, entonces tengo una soldadura en forma de C que mide 2.5 por 32 pulgadas de longitud, ¿no? Y la soldadura a la columna, entonces la puedo hacer como con 2 angulares, había dicho, ¿no? La podría hacer de esta manera, ¿no? Como un solo cordón acá de soldadura, y aquí arriba, ¿no? Le puedo darle vuelta a la soldadura y formar un vivete, ¿no? Y ese vivete está definido 2 veces por el tamaño de la soldadura. Entonces tenemos 2 tipos de soldaduras a diseñar, las soldaduras A y las soldaduras tipo B. ¿Ok? Voy para abajo. Ok. Voy a ponerle por acá ejemplo 2, ¿no? Entonces, yo tengo la soldadura A, ¿no? Y la soldadura A tiene, entonces me quedó como una C. ¿Ok? Y la C, pues, tiene su centroide acá. En este centroide es donde va a actuar la fuerza, la resultante de las fuerzas, llamémosles R. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde se ubica la resultante? La reacción de la viga. En el centroide de esa soldadura. Y las dimensiones serán 2.5 pulgadas. Y por acá, que está un poco desproporcionado,
32 pulgadas. Entonces hay que calcular dónde se ubica este centroide. Para eso, entonces, bueno, ustedes ya saben calcular centroides. Ok, antes la soldadura B, la que uso para unir a la columna, es un cordón de soldadura acá, que aquí mide 3/4 de pulgada, y por acá entonces medirá 32 pulgadas. Esas son las dos soldaduras que tengo que diseñar. Una en forma de C y otra en forma, digamos, de una L un poco cortada. Esto 32 es el vivete, ¿no? Que el código recomienda utilizar. Y el vivete es 2 veces el tamaño de la soldadura, ¿no? Bien. Entonces, necesitamos definir este centroide. Para calcular el centroide, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Centroide, pongámosle así, soldaduras. Entonces, para eso podemos tomar momentos en cualquier dirección. En cualquier dirección no, en cualquier punto, en realidad. Y vamos a suponer que la soldadura tiene un ancho unitario, ¿no? Que tiene un ancho tributario. ¿Ok? Entonces, si eso es así, pues yo puedo calcular esta distancia de acá, que le voy a llamar el centroide, el X bajo, y fácilmente entonces lo puedo calcular como X será, recuerden, son los momentos de área, 2, que van a ser 2 por 2.5 por 1.25, ¿no? Y este es el momento de esta área, ¿no? De esta área respecto a este eje. 2 porque son 2 cordones, el de arriba es igual. 2.5 será el área, ¿no? Este sería el área de la soldadura. Okay, suponiendo un H unitario, es como si tuviéramos, si este cordón fuera un rectángulo, acá de 2.5 y acá 1 pulgada. Ok, eso es lo que estoy diciendo. Entonces sería el área de ese cordón, que sería 2.5 por 1, y el centroide, pues de un rectángulo, pues ya sabemos que es la mitad, 1.25, entre el área total de la soldadura, que serían los 32 pulgadas más 2.5 del cordón de abajo, más 2.5 el cordón de abajo. El cordón de arriba, perdón. Entonces, si uno hace esos números, esa distancia, ese centroide se ubica a punto 16.8, ¿de dónde? De esta cara. ¿Ok? En otras palabras, si esta es la figura de ancho unitario, este centroide, de aquí a acá, lo que he dicho es que es 1.68. Eso es, ¿no? Entonces, si ustedes ven, ahí está la cara de la columna, ¿ok? Esa es la cara de la columna. Aquí voy a pegar el angular, ¿ok? Ahí voy a pegar el angular y yo dije, bueno, hay una separación de media pulgada, ¿ok? Y esto mide 2.5, ¿no? Ese fue el tamaño que yo definí. Entonces, lo que estamos diciendo es que el centroide acá
es de aquí hasta acá, es de 0.168. Y aquí actúa la resultante, la R. ¿Me siguen? Ok, entonces, en la cara, en la cara de la columna hay un momento, no le llamemos adicional, hay un momento que sería M, sería la resultante, esta R, ¿no? Por la distancia, pero la distancia es las 3 pulgadas que mide de aquí hasta acá, menos la posición del centroide, 1.68. Y esto da, esto a mí me dio 2.83, 1 veces la reacción o el cortante. Ok, entonces, en la cara de la columna se genera un momento que tiene que ser resistido por la soldadura que vamos a utilizar para unir la placa o la angular con la columna. Para la otra soldadura, la B, entonces más bien que tiene esta forma, entonces al tener esto, el centroide se mueve un poquito. Este sería el Y, ¿no? Y este es el centroide. También lo calculo tomando momentos de área como 32 por 1, que es el área de este rectángulo, ¿ok? Más dividido por la distancia, perdón, por 16. Esto es como si tuviéramos un rectángulo de 32 pulgadas acá y 1 pulgada acá. 1 pulgada ahí. ¿Ok? Y entonces el centroide de ese rectángulo se ubica acá, en la mitad del medio, 16. Entonces, Y sería 32 por 1, para que vean claro el área, por la distancia, 16, entre el área total de la soldadura, que es de 32 más 0.75. De aquí a aquí hay 0.75 y de acá a acá hay 0.9. No, este no es 0.9. Okay. Esto da, perdón, 15.63. En otras palabras, de aquí a acá, aunque no parezca, hay 15.63. Y a este centroide hay 15.63 pulgadas. Okay. Entonces, hay que calcular el propiedades de la soldadura. De la soldadura A, ¿no? Que la soldadura A era formada por este rectángulo, este otro acá, ¿no? Y un rectángulo ahí, y el centroide se ubicaba a
0.168. Eso es lo que nosotros tenemos. Hay que calcular el momento de inercia de esta soldadura. Y el momento de inercia es 1/12, ¿no? De la altura al cubo, ¿no? Por 1. Es el momento de inercia respecto a este eje X, más los momentos de inercia de estos pedacitos, del de arriba y el de abajo. Okay, 1/12 de 32 al cubo por 12, más el área 32 por 1, por la distancia, ¿no? 16 menos 15.63. 16 es la mitad y el centroide se ubicaba a 15.63. Entonces, trasladando el eje es esto. Por más 0.75, que son los cordones de arriba, por el área, ¿no? 15.63 al cuadrado. Y ese momento de inercia nos da 29.18 pulgadas a la 4. ¿De acuerdo? Y como son dos soldaduras, entonces el momento de inercia será 2 por 2.918. Y esto da 5.836. Esto sería pulgadas a la 4. Pulgadas a la 4. Estas soldaduras la soldadura funciona en este caso funciona a tensión cortante. Hay que tener claro por el momento. Entonces, el esfuerzo en tensión, recuerdan, debido a la flexión es el momento por una distancia que le llamamos C entre el momento de inercia. Entonces, ese esfuerzo, debido al momento, será de, aquí ya lo tenemos, de 2.831 veces la reacción. Lo voy a manejar en términos de una reacción por la distancia, 15.63, que era la ubicación del centroide, entre el momento de inercia, 5.836. Esto da 0.0079. No, perdón. 0.7. No. Momento.
Este valor da 0.007 00758 veces la reacción. ¿Ok? Y hay un esfuerzo, este es esfuerzo en tensión, hay un esfuerzo en cortante, esto es tensión, esto es cortante, y el esfuerzo cortante si es un esfuerzo directo, es igual a la reacción entre X, llamémosle la longitud de la soldadura, y EB es entre 2 cordones por 32 más 0.75. Esa sería esa reacción. O ese esfuerzo. Eso da 0.153 veces la reacción. Para manejarlo en términos de reacción. Entonces dijimos que las soldaduras se diseñan para el esfuerzo resultante. Llamémosle resultante de esfuerzos. Entonces tenemos que la resultante de esfuerzos o el esfuerzo resultante sería la raíz de 0.0758 por EB al cuadrado más la otra componente que dijimos es 0.153 veces el radio, la reacción, perdón. Y este esfuerzo sería igual a 0.017 EB. ¿Ok? Y con ese esfuerzo, entonces, diseño yo la soldadura para esa unión. ¿Hay alguna pregunta por acá o aclaración? No. Ok. Y ahora sí, eso nada más para determinar la resultante el esfuerzo resultante que hay en la soldadura o el esfuerzo que tiene que soportar esa soldadura. 0.017 veces el valor de la reacción que transmite la viga a la columna a través de esta placa. Y más que placa dice a través de angulares. Bien. Lo que sigue ya lo conocen. Ok, vamos a diseñar la soldadura entonces. Soldadura. Y voy a uso un tamaño, la soldadura igual a 3/8, ¿no? Que esto es lo mismo que escribir 6/16. ¿De acuerdo? Entonces, para una soldadura E70, el Q, recuerden aquella soldadura que tiene un fin por el área 7 de la garganta por W, pero es de 1/16, una soldadura de 1/16 por 1 pulgada por la resistencia al electrodo, 0.6 por 70. Aquí uso electrodo E70. Este Q es la resistencia de la soldadura que tiene un tamaño de 1/16 y una longitud de 1 pulgada. ¿Ok? Entonces, la resistencia de la soldadura, dijimos, era un D
por el Q, el número de 16avos que tengo en mi soldadura. En este caso, dije, era 6 16avos, o sea, D, acá es 6. Entonces, la resistencia a mi soldadura será 6 veces la resistencia de una soldadura de un 16avo. Y esto es, ese valor da 10.8. 10.8. No, 10.8, no, perdón. Este valor me da 0, 1, 0, EV, que es 6 por 1.39. Y entonces, si eso es así, entonces la resistencia sería para EV igual 490, por decir algo, kips. Ok, entonces la resistencia sería estimada por esto. Hay que revisar la capacidad en cortante de la soldadura. Entonces, o de la placa, hay dos criterios por flencia. Ok, recuerdan que era la resistencia Phi por EBN, era 0.6 por FY por el espesor. Y esto me da 0.6 por 36, que es FY, por el espesor del angular que dijimos era media pulgada. Y esto me da 10.8. Ok, y por ruptura, entonces sería Phi EBN sería igual a 0.45 del esfuerzo último por el espesor de nuevo. Y esto es 0.45 por 58. Okay. El acero es A36 por el espesor. Y el espesor era media pulgada. Y esto nos da 13.1. Entonces, de las dos posibles fallas en cortante de flencia o ruptura, dije la que sea menor, ¿no? Entonces, la resistencia, digamos, de las soldaduras A sería igual a 490, que dije era F, entre 2 soldaduras por 32.75, y esto es el área de la soldadura, ¿no? Y esto a mí me dio 7.48, y eso es menor que este valor de 10.8. Y entonces, como la soldadura resiste más, ¿no? El esfuerzo en la soldadura es mayor, esto es 10.8, que el esfuerzo real, entonces aquí digo okidoki. ¿De acuerdo? Y con eso, digamos, vemos lo que es un esfuerzo de la unión de la soldadura cortante. No sé si tienen alguna duda. Profe, igual usted nos pasa ese cuaderno. Y ahorita se los paso. Gracias. Sí. Uy, ¿qué hice?
¿Alguna otra consulta? No. Bueno, quería hacer más ejercicios, pero bueno, por tiempo ya no nos dio chance, entonces los otros los veríamos en la última lección de este semestre. Si no hay preguntas o alguna consulta adicional, estaríamos terminando el día de hoy la lección.